La escasez de semiconductores se hace sentir a lo largo de todas las cadenas productivas, también en Europa. La falta de microchips afecta a la industria automotriz y de muchos otros aparatos electrónicos. Para evitar un parón de la economía, la Unión Europea aprobó una ley con la que pretende asegurar la producción de los semiconductores en su territorio. Ante la crisis, la empresa alemana Bosch pisó el acelerador. El pasado julio inauguró una nueva fábrica de chips en Dresde y este año tiene previsto invertir más de 400 millones de euros en ampliar la producción. La escasez mundial de semiconductores ha provocado graves cuellos de botella en la fabricación de automóviles. Para que las empresas europeas sean más independientes, la Unión Europea quiere aprobar la Ley Europea de Chips, que aportará 43.000 millones de euros a la industria. El objetivo es cuadruplicar la producción en Europa para 2030. Con la Ley Europea de Chips, combinamos la inversión, el marco normativo y las asociaciones estratégicas necesarias para que Europa sea el líder en este mercado tan importante. IMEC, con sede en Bélgica, es uno de los principales centros de investigación y desarrollo de semiconductores del mundo. Pero la investigación no es suficiente, como subraya el comisario de la Industria de la Unión Europea, Thierry Breton. Europa debe ser más autónoma en la producción, precisamente lo que aspira a conseguir la ley de chips. Es un gran impulso a los semiconductores para aumentar el liderazgo, pero también para aumentar la seguridad de suministro, porque no basta con inventarlos, también hay que hacerlos. Lo vimos con las vacunas, si solo investigamos y no tenemos fábricas, puede haber desabastecimiento. Además, hace 2 semanas la mayoría de los estados de la Unión Europea decidieron movilizar unos 145.000 millones de euros para la industria de los semiconductores. Gran parte procederá de los fondos de recuperación contra la pandemia. Y para analizar este tema y el impacto global hemos invitado con nosotros a Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, señor Moreno, por atender nuestra invitación. Gracias. Para muchos, esta es una crisis cocinada a fuego lento. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Bueno, cocinada a fuego lento, pero a una temperatura brutal que subió muy rápido con la pandemia. Eso ya venía tensionada la industria, pero venía funcionando más o menos, pero con presiones geopolíticas, porque como sabes, Paco, 83% del market share se produce en Asia, 60 y tantos % en Taiwán, una región geopolíticamente muy presionada. Entonces, desde ahí veíamos que empezaba esto a estar en dificultades. Con la pandemia esto estalló, porque por el lado de la demanda creció muchísimo, nos quedábamos en el trabajo en casa, el e-commerce, el financiamiento electrónico, etcétera. Toda la demanda de semiconductores se fue al cielo y a la vez la oferta fue restringida brutalmente por el confinamiento y el uso del silicón para otras cosas, en particular vacunas, como mencionaba en la parte anterior de tu segmento. Tal y como dice, actualmente la producción está muy concentrada en unas 4 empresas que ya antes de la crisis rozaban el límite de sus capacidades de producción. ¿A qué se debe que existan tan pocos actores en este mercado? Pues porque es un mercado altamente tecnificado, cuesta un dineral, millones y millones y millones de generar una planta de semiconductores con barreras a la entrada tecnológicas impresionantes y con alto riesgo y mucho tiempo. No se dice, bueno, mañana abrimos una fábrica de semiconductores, no son tapas y un buen vino, ojalá fuera eso, ¿no? Por eso es así, altamente concentrada y sí lo ha sido y lo seguirá siendo y qué bueno que la Unión Europea está tomando esto en sus manos. El Estado tiene que buscar una solución pública a un problema privado. Exactamente, la Unión Europea propone ahora una millonaria inversión para crear una industria local. ¿Ayudará en algo para eliminar los cuellos de botella o llegan tarde estas inversiones? Mira, ninguna inversión llega tarde, el punto es cómo se va a hacer esa inversión, porque no es nada más, cuando uno habla de semiconductores parece como si hablaras de un vino. Hay muchas calidades de vino y muchos estilos de semiconductores y tipos de semiconductores. Necesitamos que la respuesta de la Unión Europea y del mundo no sea nada más tratar de producirlo solita, sino tiene que estar integrado en un esquema internacional que sea competitivo, resiliente, seguro y sustentable. Esas son cosas que el Estado europeo, bueno, y el Estado internacional que no existe, pero la Unión Europea lo tiene que enfrentar público-privado, Paco. Gracias, doctor Juan Carlos Moreno, profesor de Economía de la UNAM en México. Gracias a ti, Paco.